En el video previo estábamos analizando ya este tema, opera algebraica y aritméticamente a las funciones polinomiales básicas, las lineales, las cuadráticas y las cúbicas. Ya habíamos visto las operaciones de suma y resta y ahora en este video vamos a ver multiplicación y división. Vamos a iniciar eh, eh, analizando ejemplos guiados de multiplicaciones y de divisiones. Vean, este primer problema me dice que tengo una función f de x igual a 2x más 1 y g de x igual a 5x menos 3 y me pide encontrar el producto de f y g. En matemáticas, producto es sinónimo de multiplicación, por lo tanto el ejercicio nos pide que resolvamos una multiplicación. Vamos a guiarnos por ciertos pasos. El primero, para encontrar el producto simplemente se multiplican las funciones. F por g de x es igual a la función f de x multiplicada por la función g de x. Lo que vamos a hacer a continuación es reemplazar la función f y la función g. Vean, comienzo reemplazando f, que es igual a 2x más 1, entre paréntesis, y g de x, que es igual a 5x menos 3, entre paréntesis también, para indicar la multiplicación. A continuación voy a aplicar en el paso 3 leyes de los signos y leyes de los exponentes. ¿Cuál ley de exponentes? Vean, cuando tengo una misma base, en este caso x, con exponentes diferentes m y n y los multiplico, el resultado de esta multiplicación va a ser la misma base x y simplemente voy a sumar los exponentes m y n. Vean, aquí tengo los exponentes. Esta ley la vamos a aplicar a continuación. Vean, finalmente una multiplicación de polinomios se resuelve con varias multiplicaciones de monomios. Vean, el primer monomio que voy a multiplicarlo, o los primeros monomios que voy a multiplicar es 2x por 5x. En ese orden, vean. Aplico, me dice el paso 3, leyes de los signos, ambos positivos, más por más igual a más. Luego los coeficientes, o sea, los números, 2 por 5 igual a 10. Y ahora esta ley de exponentes me dice que tengo la misma base x, simplemente voy a sumar sus exponentes. Vean, en álgebra cuando no veo exponente, significa que tiene exponente 1. Ambos tienen exponente 1, por lo tanto, si lo sumo, 1 más 1 es igual a 2. Por lo tanto, el resultado 10x al cuadrado. Siguiente paso es multiplicar el primer monomio de la función f por el segundo término de la función g, o sea, 2 por menos 3, ahí nos lo está indicando la flecha verde. Por lo tanto, 2 por menos 3, aplico el orden, leyes de los signos, el 2 es positivo y el 3 negativo, más por menos igual a menos, 2 por 3 es igual a 6 y la x no tuvo con qué sumar o restar, simplemente la arrastro o la paso. Siguiente multiplicación, 1 por 2, o sea, el segundo de f por el primero de g. 1 por 5x, perdón. 1 por 5x, todo número multiplicado por 1 es el mismo número, por lo tanto 1 por 5x es igual a 5x. Y ahora el segundo por el segundo, o sea, 1 por menos 3. Leyes de los signos, más por menos menos y 1 por 3, 3. Siguiente paso, acomodar por términos semejantes siempre respetando colocar primero el término que tenga mayor exponente. En este caso, 10x al cuadrado es el término de mayor exponente y es el primero. Luego tengo los términos que tienen x. Vean, x a la 1, menos 6 y más 5. Son términos semejantes porque tienen la misma x y el mismo exponente a la 1. ¿Vean? Y finalmente el número menos 3. ¿Qué voy a hacer? Reducir, sumar o restar términos semejantes y aquí solo son el menos 6x y el más 5x. El resultado, por lo tanto, f por g de x es igual a 10x al cuadrado, que no hay otro término semejante con que sumar y restar. Y aquí sí voy a resolver una resta, más y menos, o sea, signos diferentes es una resta, a 6 le quito 5, me queda 1. En términos absolutos, el 6 es mayor que el 5, por lo tanto es el que va a determinar el signo, o sea, menos una x, o sea, menos x, y luego el menos 3. Y ya resolvimos la primera multiplicación. La segunda dice, dadas las funciones 5x más 6 y g de x, 3x al cuadrado menos 4x más 8, nos pide resolver f por g de x. Los mismos pasos, voy a multiplicar f de x por g de x. Reemplazo, f de x es 5x más 6 y g de x es el trinomio 3x al cuadrado
menos 4x más 8, ambos entre paréntesis para indicar la multiplicación. Tercer paso, aplico ley de los signos y ley de los exponentes, ya sabemos cómo resolverlo. El primero de f por el primero de g, o sea, 3 por 2x al cuadrado, son positivos ambos, el resultado va a ser positivo, 5 por 3, 15, y aquí para las x sumo los exponentes, pongo la x que es la base, y 1 más 2 es igual a 3, 15x al cubo. Primero con el segundo de g, 5x por menos 4, ley de los signos, más por menos menos, 4 por 5, 20, y ambos tienen exponente 1, las x. 1 más 1 igual a 2, por lo tanto, menos 20x al cuadrado. El primero por el tercer término de g, o sea, 5x por 8, ambos positivos, nos dan como resultado positivo, 5 por 8, 40, y la x no tiene con qué sumar y restar, simplemente la paso. El segundo por el primero, el segundo de f por el primero de g, 6 por 3x al cuadrado, 6 por 3, 18, y la x al cuadrado no tiene con qué sumar y restar. El segundo por el segundo, o sea, 6 por menos 4, ley de los signos, más por menos menos, 6 por 4, 24, y la x no tiene con qué sumar o restar exponentes. Y finalmente los últimos términos, 6 por 8, 6 por 8, 48. El paso 4 voy a acomodar por términos semejantes, pero fijándome siempre el término que tenga mayor exponente. En este caso, 15x al cuadrado, luego los términos al cuadrado, menos 20x al cuadrado y más 18, perdón. Menos x más 18. Vean que lo coloco con su signo. Acá no hay signo positivo, pero aquí sí lo pongo con signo positivo, porque cuando no veo signo significa que es positivo. Y además, menos 20x al cuadrado más 18x al cuadrado son términos semejantes. Luego los términos de x, vean, más 40x, aquí está, y menos 24x, y al final más 48. Voy a operar entre términos semejantes, reducir, sumar o restar. Por lo tanto, f por g de x va a ser 15x al cubo, que no tiene con qué sumar y restar. Aquí sí tengo una resta, vean. Uno negativo y uno positivo es resta. A 20 le quito 18, me queda 2. El 20 en valores absolutos es mayor que el 18, por lo tanto es el que va a determinar el signo. Este signo del 20 lo voy a colocar y va a ser menos 2x al cuadrado. ¿De dónde 2? De 20 menos 18 es 2, y vean que la x al cuadrado no se suman los exponentes, simplemente se coloca. Aquí otra resta, 40 menos 24 es igual a 16x y más 48. He resuelto la segunda multiplicación de funciones. Ahora vamos rápidamente a resolver división o cociente de funciones. Vean que aquí el problema me dice que tengo una función f de x, es un trinomio 2x al cubo más 15x al cuadrado menos 6x, y g de x es igual a 3x. Me pide encontrar f dividido por g, o sea, f en el numerador y g en el denominador de x. La división, a resolver el cociente es simplemente dividir, vean, en el orden que me lo pone acá, f dividido por g, por lo tanto, f como numerador y g como denominador. Reemplazo. F es 12x al cubo más 15x al cuadrado menos 6, aquí lo estoy viendo al inicio del problema, y g de x es simplemente 3x. Como es la división de un polinomio entre un monomio, esta división se resuelve fácilmente. Voy a realizar simplemente divisiones de monomios. Esta función f de x, que es un trinomio, la voy a dividir en 3 divisiones. Vean cómo va a quedar. Y además voy a aplicar esta ley de exponentes, vean, para resolver la división. Para la misma base x con exponente en el numerador m y en el denominador n, la división se realiza simplemente restando el exponente del numerador menos el exponente del denominador, o sea, m menos n. Vean, aquí está claro. M arriba y n abajo, m menos n. Y es lo que voy a aplicar a continuación. Voy a dividir ese trinomio, voy a hacer 3 divisiones de monomios. Vean, 12x al cubo entre 3x. La segunda va a ser 15x al cuadrado entre 3x, y aquí la vemos expresada. Y la última, menos 6x entre 3x. Voy a aplicar esta ley de exponentes y simplemente resuelvo. Más entre más es igual a más, 12 entre 3 es igual a 4, y los exponentes los resto, 3 arriba y 1 abajo. 3 menos 1 es igual a 2, por lo tanto el resultado es 4x al cuadrado. Nuevamente repito, 12 entre 3 es igual a 4 y los exponentes de la x los resto.
3 menos 1 es igual a 2. En el siguiente, más entre más es igual a más, 15 entre 5 es igual a 15 entre 3 es igual a 5 y los exponentes 2 menos 1 es igual a 1, o sea 5x a la 1. Vean, 2 menos 1 que está abajo es igual a 1 y en álgebra no expreso el 1. Y la última, menos entre más es igual a menos, 6 entre 3 es igual a 2 y las x puedo eliminarlas o puedo hacer la resta. 1 menos 1 es igual a 0 y todo número elevado a la 0 es 1, por lo tanto 1 por menos 2 va a resultar siendo menos 2. Siguiente ejercicio, vean, tengo la función f de x es igual a x al cubo menos 6x más 9, un trinomio dividido entre x menos 3. Me pide encontrar f entre g de x. ¿Qué voy a hacer? Reemplazar y reemplazo acá. F arriba, x al cuadrado menos 6x más 9 y x menos 3 como divisor. Ahora voy a factorizar. ¿Qué voy a factorizar? Este trinomio, que es un trinomio cuadrado perfecto, su factorización es la siguiente, x menos 3 al cuadrado. ¿Por qué? Porque vean, si yo obtengo la raíz cuadrada de x al cuadrado, obtengo como resultado x. Y la raíz cuadrada de 9 es 3. Y simplemente voy a colocar este signo negativo acá en medio. Pero además, para que sea trinomio cuadrado perfecto, debo comprobar que este 2 que está como exponente, 2 por menos 3 es menos 6 por x, menos 6 por x es menos 6x. Obtuve el término que está acá en medio. Por lo tanto, esta es la factorización. De la otra forma, si resuelvo este binomio al cuadrado, que ya lo hemos visto, el primer término al cuadrado, x al cuadrado, está acá. El signo este lo voy a colocar acá negativo y ahora multiplicar 2 por x, 2x por 3, 6x y 3 elevado al cuadrado, que es la regla, menos 3 elevado al cuadrado. Sabemos que todo número elevado al cuadrado, aunque sea negativo, se convierte en positivo, por lo tanto 3 menos 3 elevado al cuadrado es igual a 9. ¿Qué voy a hacer a continuación? Pues reemplazar, en lugar de escribir este trinomio, reemplazo por la factorización, pero vean que x menos 3 al cuadrado no lo escribo así, sino x menos 3 por x menos 3, que es la representación de este binomio al cuadrado, dividido entre x menos 3. Y aquí, ¿qué nos indica esta flecha azul? Que x menos 3 arriba y x menos 3 abajo se eliminan y el resultado de la división f entre g de x va a ser la parte que me quedó sin eliminar, que es x menos 3. Vean, voy a mostrar a continuación, esto fue la factorización de un trinomio cuadrado perfecto, vean cómo lo hice. A continuación voy a mostrar otro ejercicio que no va a ser por trinomio cuadrado perfecto. X al cuadrado menos 9 es f de x y g de x, x más 3. Me pide encontrar f dividido por g. Voy a reemplazar f, que es f de x, x al cuadrado menos 9 y g, que es x más 3. Voy a factorizar. Ahora la factorización se convierte en una factorización de diferencia de cuadrados. Vean, ¿cómo lo resuelvo? Yo puedo representar x al cuadrado menos 9 como este x al cuadrado, pero también acá hay un factor al cuadrado. Vean, 3 al cuadrado es 9, por lo tanto aquí tendría x abajo y 3 abajo, y ambos estarían al cuadrado porque 3 al cuadrado es 9. Voy a tomar esta x y este 3, lo voy a meter dentro de un paréntesis y voy a conjugar los signos, uno positivo y uno negativo. Se llama el producto de binomios conjugados, que es la factorización de una diferencia de cuadrado, x más 3 y x menos 3. ¿Ven? Insisto, 3 al cuadrado es 9, por lo tanto estoy usando el 3 acá, y x la estoy usando acá, diferencia de cuadrados. Vean, voy a reemplazar entonces x más 3 por x menos 3 en lugar de x al cuadrado menos 9 y dividido por x más 3. La flecha azul me dice que x más 3 arriba y x menos 3 abajo, como están en multiplicación arriba, se pueden eliminar. Y el resultado es la parte que no eliminé, x menos 3. De manera rápida muestro otra. F de x es igual a x menos 6 y g de x x al cuadrado menos 36. Vean, reemplazo, ahí estoy, x al cuadrado menos 36 entre x menos 6, factorizo x al cuadrado menos 36, 36 lo puedo representar como
6 al cuadrado, por lo tanto x más 6 y x menos 6 es la factorización, se eliminan x menos 6 y x menos 6 y el resultado es x más 6. Entonces, factorización nos sirve para resolver división de polinomios o división de funciones polinomiales, lo vamos a usar en cálculo diferencial y vimos factorización de un trinomio cuadrado perfecto y factorización de diferencia de cuadrados. Además, hay otra factorización que se llama factor común, que es la que vamos a estar usando y hasta aquí vimos